días, hermanos. Hoy los siento como apagados, como tristes. ¿Tienen sueño? ¿Hace frío? Nos faltaron los muchachos de la alabanza. Estuvo bonita la alabanza y hacen falta los instrumentos, ¿verdad? Pero cuando vienes a adorar a Dios, hay instrumentos o no, tú te gozas en su presencia. Y se ve que ya iniciaron las vacaciones, eso sí, ¿verdad? Varios escribieron por ahí que no iban a estar el día de hoy, pero otros creo que tampoco pudieron venir. Vamos a pedir a Dios, ¿verdad? Que los cuide donde estén, que si salieron a algún lado, pues que la presencia de Dios sea con ellos, ¿vale? Y que estando ahí también le den gloria a su nombre. Bien, pues como ustedes saben, hace 8 días iniciamos nuestro estudio, de la carta a los romanos, ¿cierto o no? ¿Qué recuerdan de ese primer estudio, ese primer capítulo que estuvimos leyendo del libro de Romanos, de la carta a los romanos? ¿De qué se acuerdan? A ver, ¿quién me quiere platicar? ¿Ya no se acuerdan? ¿No? ¿Mande? ¿Como un jalón de orejas? ¿No? ¿Cómo? La ira de Dios contra la humanidad. ¿Qué más? ¿No se acuerdan? ¿De qué se acuerdan? A ver, platíquenme. Ajá. Eh, ok, sí. Principalmente estuvimos viendo eso. Mire, vamos a recordar un poquito, pero lo que decía Mónica es muy cierto. La Escritura enseña, y el libro de Romanos, la carta a los romanos, lo que le está hablando Pablo a los creyentes en Roma, principalmente judíos, es que muchos de ellos entendían el juicio de Dios, pero también lo que Pablo está diciendo es que el ser humano en su totalidad tiene una revelación general de Dios. Y esa revelación general es a través de lo creado, a través de la naturaleza, de lo que nuestros ojos pueden ver, ¿verdad? E incluso de lo que nuestras manos pueden palpar. La naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, todo lo creado es una manifestación de la gloria de Dios. Y Romanos nos dice esto: Dios se ha manifestado, pero la ira de Dios se hace manifiesta cuando el ser humano decide ignorar voluntariamente a Dios, y entonces dice que Dios los entrega a una mente reprobada. Es decir, Dios los abandona, es la palabra. Dios decide abandonarlos para que ellos crean que están en lo correcto y comienzan a hacer cosas que no convienen. Y entre esas, ¿qué es las que estábamos viendo? Vamos otra vez porque vamos a repasar un poquito para que recordemos. Vamos allá a Romanos capítulo 1. Y vamos a dar una breve introducción a lo que estuvimos viendo, recordar algunos puntos. Y vamos a recordar que Romanos fue escrita en el año 57 después de Cristo, desde Corinto, cuando Pablo tenía la disposición o la intención de visitar a Roma. Él no había conocido a nadie en Roma, no conocía a los hermanos de Roma. Escuchaba de la fe de los hermanos en Roma, pero jamás había visto sus rostros. Y eso vimos en el capítulo 1, que él dice: muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero he sido estorbado y no he podido. Y mi intención al ir a ustedes es aclararles el evangelio y también mostrarles si tienen algún don que Dios les haya dado. ¿Cuál es el propósito de Romanos? ¿Cuál es el propósito del libro de Romanos para los que apuntan? Ajá. Visitarlos, tenía ese propósito, pero ¿cuál era la intención? ¿Qué quería que ellos entendieran? Que la salvación es ofrecida por gracia y solo se efectúa a través de Jesucristo, ¿vale? Esto es lo que Pablo va a demostrar, que la salvación es por gracia y que solamente se efectúa cuando has creído en Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿qué es gracia? La gracia es algo que tú no mereces. La gracia es un regalo que te ha sido dado por misericordia, por bondad, pero que tú no te has ganado, que no estás ni cerca de merecerlo. Pero también la gracia es la influencia de Dios sobre el corazón del ser humano. Es decir, que es Dios quien busca al ser humano para que haya una reconciliación, no al revés. Muchos de nosotros, decía yo hace 8 días, estamos aquí porque Dios nos buscó.
Y tal vez nos buscó y permitió problemas, situaciones difíciles, aflicciones, problemas económicos en la familia, de salud, no sé de qué tipo de cosas Dios trajo a tu vida o permitió a tu vida para que tú te acercaras a Él. Y Él es el que te busca, el que hace el que influye para que decidas acercarte a Él. Él lo hace todo por nosotros. Vimos también que Roma era una metrópoli, esto quiere decir la ciudad madre, y que era colonizadora, era el centro de la cultura, de la vida artística, de la vida política. En decir Roma era un imperio. Entonces no me voy a meter mucho en esto porque nosotros ya hemos visto en películas todo lo que se hacía en Roma, ¿verdad? Los gladiadores, la vida licenciosa, la vida promiscua. Entonces todo eso es a lo que Pablo les estaba hablando. Dice, muy bien, ya escucharon el evangelio, pero tengo que corregirles varias cosas. Y ahí es donde empieza a decirles, yo fui elegido por gracia, fui llamado al apostolado, fui llamado un apóstol por la gracia de Dios y me considero un esclavo de Jesucristo, le debo mi vida. Y si nosotros recordamos qué hacía Pablo, perseguía a la iglesia. Dice que suspiraba amenazas contra ellos y muchas veces dice que él mismo consentía en su muerte. ¿Se acuerdan de Esteban, el primer mártir? ¿Quién estaba ahí? Pablo, consintiendo en que lo asesinaran. Y Pablo, en su rabia y en su enojo contra los del camino se les consideraba a los creyentes en los primeros años o en el primer siglo, porque Jesús decía, yo soy el camino. Entonces, si él dice que él es el camino, sus seguidores son los del camino. Dice que él respiraba amenazas y los perseguía, pero es tomado por Dios. No les voy a dar, esto está en Hechos, después lo leen. Dice que Dios se encuentra con él, Jesús le habla y le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Les revela, entonces él se entrega a Jesucristo y de perseguidor se convierte en un perseguido. Ahora él va a ser perseguido por su fe en Jesucristo, ¿sale? Eso estuvimos viendo hace 8 días. También vimos que Dios se revela, ¿vale? Dios se ha revelado, y yo les decía hace 8 días, espero que vayamos apuntando cosas importantes, que Dios se ha revelado de 2 maneras al ser humano. La primera es una revelación general. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tienen acceso a ello. Que volteas a ver y te das cuenta que hay un creador. Que miras las estaciones, las lluvias, el ciclo, ¿verdad?, que tiene la tierra, el ciclo, ¿verdad?, de horas que tiene un día, y tú te das cuenta que hay un diseñador. A veces se necesita más fe para creer que todo es producto de un accidente que creer que hay un diseñador inteligente. Es como si dijeras que vas en la calle y de repente te encuentras un reloj y dices, por obra de la casualidad apareció ahí, marca las horas, ¿no?, y los segundos y todo. Pero tú dices que es obra de la casualidad, que ese artefacto con una arquitectura o más bien con un diseño por alguien o diseñado por alguien, marque las horas, el tiempo, los segundos, y tú puedes decir, apareció por accidente, cayó del cielo y así está funcionando. Es lógico que hay un diseñador detrás de ello. La creación te grita a voces que hay un diseñador detrás de ello, que todo lo que hay en la tierra, todos los ciclos, las estaciones, el día, la mañana, la noche, las estrellas, la lluvia, el sol, todo apunta a que hay alguien inteligente que creó este mundo. Y es ahí donde Pablo le dice a los romanos, Dios siempre se revela. Y de manera general el ser humano sabe que Dios existe y ninguno va a tener excusa, porque cuando sea el día del juicio y le puedan decir a Dios, es que yo no sabía si realmente existías o no, Él va a decir, viste mi creación y era una muestra de que yo existo, de que yo soy Dios, de que había un creador. Por naturaleza, dice la Escritura, que todo ser humano tiene la eternidad. Y si tú te das cuenta, el ser humano es religioso por naturaleza. Siempre está buscando a alguien a quien adorar. Pero cuando no quieren adorar al Dios verdadero y de la forma que Él les pide, ahí es cuando dice, aunque ese Dios se ha revelado, el ser humano ha decidido hacer a Dios a un hombre corruptible y se ha creado imágenes incluso de reptiles y ha cambiado la gloria de Dios por lo que no es gloria. Y entonces empieza a dar la lista y entonces en el versículo 16, vamos al versículo más bien 18 rápidamente. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, Él se los manifestó, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué es esto de las cosas invisibles de Él? Su eterno poder y deidad. ¿A qué se refiere esto? A los atributos y cualidades del Padre. Dios es un Dios de amor, cierto. Dios es un Dios celoso,
Sí. ¿Dios es un Dios de justicia? Sí. ¿Dios es un Dios de misericordia? Sí. ¿Dios es un Dios bondadoso? Sí. ¿Dios es un Dios clemente? Sí. Pero Dios también es un Dios que va a juzgar. Y aquí lo dice, Dios es un Dios de ira, pero no creas en una ira como la tuya y como la mía, vengativa, una ira justa. Pero dice que todo eso Dios nos lo revela, sus cualidades inherentes, las cualidades de su carácter. Versículo 21, miren, 20, perdón, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya ven, el ser humano no tiene excusa para decir que Dios no existe. Y vamos a pasarnos, no voy a leer todo esto, nada más pásate al versículo 24, por lo cual Dios también nos entregó o abandonó, es la palabra, a la inmundicia en la concupiscencia, otra palabra es en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí viene, ¿verdad?, las cosas que el hombre comienza a hacer cuando decide ignorar a Dios y decir, a mí no me importa, para mí Dios no existe. Ese es un cuento de hadas para todos aquellos que quieren ser controlados. A mí nadie me va a decir qué hacer y qué no hacer. Yo vivo mi vida así. Y entonces esa es la mentira que empieza a venir a tu vida de parte del enemigo y tú empiezas a creer que estás bien. Pero fíjate todas las cosas que dice que empiezan a hacer, ya que cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Se crean ídolos, adoran a la madre naturaleza, dice la gente, ¿verdad? Y empiezan a dar culto a lo creado y no al Creador. Por esto, versículo 26, Dios los entrega a deseos o pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambian el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encienden en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no quieren o no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. ¿Por qué el mundo está así de perdido? ¿Por qué ha decidido ignorar a Dios? ¿Por qué empiezan a decir que está bien bajo la bandera del amor que practiquen todo lo antinatural? Porque se han alejado de Dios. Pero no solo eso, después la lista dice, estando atestados de toda injusticia, fornicarios, perversos, ávaros, malvados, envidiosos, asesinos, contiendas, engañadores, malignidades, 30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, chismosos o inventores de males, y también que maquinan males, es la palabra, desobedientes a sus padres, son necios, son desleales, no tienen afecto natural, es decir, no tienen amor por el ser humano ni por los parientes, implacables, sin misericordia. Fíjate toda la lista. Es el que decide ignorar a Dios, el que voluntariamente dice, no me importa, no quiero creer que un Dios existe, es más, no existe, empieza a aprobar lo que es antinatural. Y empieza a tomar lo malo como algo normal o como algo que no tiene maldad en sí. Pero aquí está la clave, dice Dios, cuando tú decides ignorarme, cuando tú decides alejarte, yo te entrego a tu necio corazón, a tu mente entenebrecida, y vas a hacer cosas que no convienen. Y yo decía hace 8 días, para ir cerrando esta parte, yo decía hace 8 días, cuando tu hijo va creciendo y lo vas instruyendo, pero llega una edad en la que se ensimisma y dice, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana, ¿qué haces tú como papá? Aunque lo ames. Dale. Mañana que vengas llorando te voy a recibir con amor. Dale. Embárrate en el lodo. Súfrele. Haz lo que se te pegue la gana. Algunos papás les dicen a los hijos, nada más no vengas mañana llorando. Aquí con Dios pasa diferente. Mañana ven arrepentido y yo te voy a recibir. Esa es la idea que da de un hijo que ha decidido ignorar la enseñanza de un padre. Porque ¿qué quiere un padre para un hijo? ¿Qué quiere Dios para el ser humano? El bien. Pero cuando se ensimisma en decir que Él no existe y que lo que Él ha establecido está mal y que está bien anticuado, ya pasado de moda, que eso déjalo en los siglos pasados, estamos en siglo XXI del progreso, donde la bandera del amor lo mueve todo, empiezas a alejarte de Dios y Dios dice, dale. Ojalá mañana vuelvas a mí arrepentido porque estoy dispuesto a darte perdón. ¿Vale?
eso es lo que estuvimos viendo hace 8 días. Hoy vamos a analizar el capítulo 2. Hay mucha información, pero yo quiero que vayas entendiendo esto, porque precisamente es de aquí de donde va a partir, a decirle a los que conocen la ley: tú juzgas a esos que hacen no es lo malo, que se entregan a pasiones vergonzosas, que son desleales, mentirosos, chismosos, murmuradores, detractores, homicidas, porque el homicidio ya quedamos que no se trata de asesinar a alguien solamente, se trata de odiar a una persona porque deseas lo peor para esa persona. Y aunque nosotros conocemos muchas veces la ley como esos judíos, practicamos lo mismo. Así que vamos a orar para seguir. Señor, quiero darte muchas gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí como cada domingo, de darnos la oportunidad, bendito Dios, de cantar a tu nombre. Antes eso no se podía, Señor. Solo unos cuantos tenían acceso a tu presencia, pero desde que Cristo vino a esa cruz, desde que Él murió en esa cruz, el velo se rasgó. Y eso era una muestra de que toda división del ser humano para con Dios era rota por medio de Cristo Jesús. Por eso te damos gracias, porque siendo inmundos de labios, porque siendo pecadores, nos has permitido acercarnos para hallar misericordia, oportuno socorro, perdón, bendito Dios, y restauración. Hoy pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones. Ayúdanos a entender cómo lo leímos o cómo lo leyeron, Señor, el juicio que se hace sin misericordia. Bendito Dios, aquel que sin misericordia juzga, sin misericordia va a recibir trato de parte de Dios, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, Señor. Y tú nos has dado misericordia en estos tiempos. En el nombre de Jesús te doy gracias y te suplico que nos ayudes a entender toda verdad que ha sido revelada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y pues bien, vamos entonces a entrar al capítulo 2, versículo 1, y mira lo que les empieza a decir. Por lo cual, en el versículo 32, vamos a regresarnos tantito, 1:32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, este entender habla de un entender intelectual, ¿vale? Muchos de nosotros o muchos de ustedes han entendido la palabra de Dios de manera intelectual, pero a veces no ha bajado realmente al corazón. Entonces, de quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas merecen la muerte, no solo las hacen. O sea, dice, hay algunos de ustedes que entienden lo que Dios ha pedido, pero también lo hacen. Después dice, adelante, sino que también se complacen con los que las practican. Dice, no solo lo haces, sino que también estás de acuerdo y aplaudes a los que la practican. Así que tú estás aplaudiendo cosas que no son correctas ante Dios, pues arrepiéntete, ¿verdad? Y vuélvete al camino de Dios. Y entonces aquí ya empieza. Recuerden que Romanos, Pablo le está escribiendo a los romanos principalmente judíos, a los judíos que están en Roma, que conocen la ley, que conocen la Torá. La Torá es la ley de Dios, el Pentateuco, los mandamientos de Moisés, ¿vale? Entonces cada vez que tú leas ley, aquí se está refiriendo a la ley de Dios, a los 10 mandamientos y a los 613 preceptos y estatutos. ¿Cuántos de esos 613 te sabes? Bueno, ya no vamos tan allá. ¿Cuántos de los 10 mandamientos te sabes? No me los sé todos. Bueno, de los que te sabes, ¿cuántos vives? Pues uno que otro. A veces fallo. Dice Santiago que el que falla en un punto es culpable de todos. No es como que en estos sí obedezco y en estos no. Eres culpable, ¿vale? Eres culpable, eres un transgresor. Has violentado la ley de Dios. Y todos estamos ahí. Y aquí es donde empieza a decirle al que conoce la ley, al judío, pero en estos tiempos al cristiano, por lo cual eres inexcusable, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. A ver, pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos juzgado el pecado de otras personas? ¿Cuántos de nosotros hemos condenado a la gente por lo que viven y lo que hacen? ¿Y por qué lo hacemos? Porque conoces ya la voluntad de Dios. Sabes que eso no se debe de hacer, pero lo curioso es que Pablo está empezando, les va a enseñar y los va a llevar poco a poco a que entiendan que la ley los va a condenar y que la gracia es lo único que los va a salvar. Y esto es lo que va a desarrollar Pablo en este pensamiento, porque la carta de Romanos se lee de corrido. Si tú la lees unos pasajes y luego tomas uno de acá, uno de allá, la estás torciendo y la vas a malinterpretar porque no estás siguiendo el pensamiento de Pablo y el pensamiento por ende de Dios. Esto es un pensamiento continuo
que te está llevando una revelación progresiva o te está mostrando cosas de manera progresiva. Pero aquí le está diciendo, quien quiera que seas, no importa quién seas, que conoces la ley de Dios, que conoces la palabra de Dios y estás juzgando a los demás, es decir, los estás condenando, haces lo mismo. A ver, hermanos, ¿quién de aquí nos echa sus mentiras? A ver, ¿quién de aquí nunca ha estado de chismoso? ¿Quién de aquí no ha sido desobediente a sus padres? ¿Quién de aquí no ha hablado mal de alguien más? ¿Quién no ha inventado cosas? ¿Quién no ha tenido pensamientos perversos? Ah, es que no se ven. Ahí está. Y Dios, que todo lo sabe, dice, a ver, tú estás condenando, porque aquí habla de un juicio en el sentido de condena. La palabra es crino, que quiere decir mirar hacia abajo, donde tú estás reprobando y lo estás mandando casi al infierno. Pecador. ¿No ves qué prácticas tan feas hace? Y tú haces lo mismo. Violentas a tu mujer violentas a tu esposo, maldices a tus hijos, pero conoces la palabra de Dios. El judío se sentía muy acá porque decía, yo conozco la palabra de Dios, pero Pablo le empieza a decir, vas a entender que aunque tengas la ley eres igual de culpable que ellos porque no la obedeces, aunque la conoces. Vamos a seguir leyendo versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dice, tú juzgas, pero tu juicio es injusto. Porque tú no practicas la verdad ni eres justo como Dios, pero cuando Dios decida juzgar al ser humano y que la Biblia habla que habrá un día del juicio, Dios va a juzgar con verdad. Porque todo esto que Él reprueba de ninguna manera forma parte de Él. Porque Él es sin pecado, porque Él es Dios, porque Él es el Creador. ¿Ok? Versículo 3, y piensa esto, hombre. Tú que juzgas a los que hacen y haces lo mismo, que tú te vas a escapar del juicio de Dios. Piensa esto, tú que conoces la palabra de Dios, que estás juzgando a los pecadores, pero haces lo mismo y vives igual, que te vas a escapar del juicio de Dios, nada más porque conoces su palabra. Está fuerte. Romanos es una carta bien fuerte, porque confronta al judío, pero en nuestros tiempos al creyente con su realidad. Y le dice, tú juzgas a los demás, pero eres igual o peor de pecador. Y eres peor porque tú sí conoces mi voluntad. Versículo 4. O menosprecias, dice, de hecho estás menospreciando la riqueza de su benignidad. ¿Qué es benignidad, hermanos? ¿Alguien sabe, tiene idea qué es benignidad? Algo bueno, ajá, ¿qué más? Sin maldad. ¿Qué más? Así es. Benignidad, fíjense, significa todo esto: bondad, amabilidad, gentileza, paciencia, un largo ánimo. La bondad te conduce a cambiar tu vida. Y le está diciendo, y tú que conoces la ley, estás menospreciando que su bondad y su buena voluntad para contigo te está guiando al arrepentimiento, es decir, te está guiando a que tú también te arrepientas. Nosotros como cristianos somos bien prontos para condenar a los de allá afuera. ¿Y por qué los condenas? Porque tú conoces lo que están haciendo y sabes que no le agrada a Dios. Sabes que no es correcto. Tú que juzgas el adulterio, dices, yo nunca le he puesto el cuerno a mi esposa, pero en la mente has pensado tantas cosas. Ah, pero eso no es igual. ¿Y qué no Jesús, cuando estaba aquí, le dijo cuando está enfrentando a los fariseos y a los escribas, les dice, tú dices, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a otra mujer para desearla, para codiciarla, ha adulterado con ella? Tú no cometes el acto, pero lo piensas. Dirían algunos hombres, pues, la vista es natural. Si no, ¿para qué no las dio Dios? Pues para tu esposa, para que la respetes, para que la mires a ella, ¿vale? Entonces dice, tú estás ignorando que el conocer su voluntad te está guiando al arrepentimiento.
Versículo 5. Fíjate aquí lo que dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu duro corazón y por no estar arrepentido, así como el que está perdido y no conoces su ley, tú estás atesorando, estás juntando para tu vida ira cuando Dios decida juzgar al ser humano. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mira, aquí te voy a ir aclarando dos cosas porque parece como que dices es que ya no le estoy entendiendo. O soy salvo por gracia o no. Aquí no está hablando de salvación. Pero sí le está hablando al judío para hacerle entender y dice, vale, hay dos formas de llegar a Dios. Y lo mismo a nosotros, hay dos formas. Elijan ustedes. La primera, cúmpleme toda la ley y no violes ni un mandamiento. Y entonces obtendrás vida eterna cuando perseveres en el bien hacer, buscando su gloria y honra e inmortalidad. Hay dos formas. Obedece toda la ley. O la segunda, tómate de la gracia de Jesucristo y acepta su perdón por misericordia que no mereces. Porque de esas dos formas puedes obtener vida eterna. Es la verdad, eso dice la Escritura. Si obedeces toda la ley y jamás violas ni un solo mandamiento, mira, ya no te voy a meter los 600 preceptos y estatutos. Nomás me voy a reducir a los 10, es más, me voy a ir a 1 nada más, a 2. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple la ley y los profetas. Pregunta para todos nosotros. ¿Quién ha logrado eso? Para que yo le diga, pues ya tienes el cielo asegurado, ya ni te preocupes. ¿Quién me puede decir que nunca ha mentido? Porque al que no ha mentido, al que no ha codiciado, al que no se ha creado ídolos, ya tiene el cielo, ya no se preocupe. Pero para el que no, está en un problema. Y vas a ser condenado lo mismo que los demás. Esto es lo que Pablo viene diciendo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? ¿Por qué decía al judío primeramente? Porque el judío tenía la Torá, la ley de Dios, la voluntad expresa de Dios. Ellos tenían acceso a ello, ellos sabían la voluntad de Dios. Al judío primeramente porque a él le fue revelada la voluntad de Dios, pero también al gentil. Y aquí lo que está Pablo haciendo es llevarnos al punto de entender que nadie va a ser justo ante Dios. Porque el que sin ley, ahorita lo vamos a leer, el que con ley ha pecado, va a ser juzgado por esa ley. Y el que sin ley ha pecado, también va a ser juzgado por su conciencia. Vamos a seguir leyendo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Esto quiere decir, no judío, no cristiano, porque conozcas la palabra y te la sepas de memoria o conozcas mucho de la voluntad de Dios, no por eso vas a ser absuelto de culpa si no te has arrepentido y no has aceptado la gracia. Porque Dios no hace acepción de personas, porque el pecador es pecador, sea judío o sea gentil, porque el pecador es pecador, diga ser cristiano o no lo sea. Hay gente que se ha atrevido a decir es que solamente si eres cristiano vas a ser salvo. ¿Y quién te dijo eso? Y si tú dices que eres cristiano pero no te has entregado a Cristo, tampoco tú eres salvo. El practicar una religión no te salva. Si tú crees que sí, no te salva. Con mucha pena tengo que decirle al católico, al testigo, al mormón, al cristiano, al que quieran que su religión no lo va a salvar. Al contrario, va a cargar más condena sobre su vida porque conoce a diferencia de otros lo que Dios ha dicho y no lo vive. Y no lo vive porque no puede. Ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios. Es por eso que la gracia se ofrece en Jesucristo y dice, el que crea en Jesús tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo ya está condenado.
Y está condenado porque jamás va a lograr cumplir los requisitos justos de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dios no hace acepción de personas, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿qué dice? Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley van a ser juzgados. Fíjate lo que está diciendo. Tanto el que conoce la voluntad de Dios, el que tiene la revelación de la voluntad de Dios, como el que no la tiene va a ser juzgado, si quiere así, por su proceder. El que no conoce la ley de Dios no va a tener excusa porque Dios lo va a acusar por su conciencia. Pero al que tiene la ley de Dios y quiere justificarse a través de ella, le va a decir, tú pecaste contra mis mandamientos, tú la violaste. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley, ¿qué dice? Los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quién va a ser justificado? A ver, ahora díganme, ¿quién de ustedes cumple la ley? Porque el que la cumpla va a ser justificado. ¿Quién la cumple? Estamos en un proceso. Cuando llegamos al Señor, y es que esta parte no la dominé porque estaba en un proceso. Eres pecador. Y fíjate lo que dice, porque no son los oidores de la Torá, esa es la palabra que aparece, o nomos en griego, que viene a ser ley de Dios, porque no son los oidores de la ley, de la voluntad de Dios, los justos ante Él. Es que yo me sé la Biblia y pues tengo como que más acá, más palancas con Dios. En el pastel. No. Porque no son los oidores, los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá, de la ley de Moisés. Y vuelvo al punto, los 10 mandamientos, si ya los cumpliste, ya la libraste. Si no, estás en graves problemas. Vamos a seguir leyendo. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, o que no tienen ley quiere decir, porque cuando los gentiles no tienen la revelación de la voluntad de Dios, hacen por naturaleza lo que es la voluntad de Dios, estos aunque no tengan expresa la voluntad de Dios y no la conozcan, son ley para sí mismos. En otras palabras, son más justos que tú. A ver, hermanos, ¿cuántos allá afuera no vienen a la iglesia, no conocen la palabra de Dios y hacen más obras bondadosas que tú? ¿Y por qué las hacen? ¿Quién les dijo que las tienen que hacer? Una corazonada acá, una voz en mi pues la conciencia. Es más, tú a veces no la piensas para agarrarte ahí a gritos con el que se te cruzó en el coche. La tuya es... Pero el otro que no conoce la voluntad de Dios dice, no está bien que haga eso. ¿Y quién le dijo? La conciencia, la ley inherente o natural que Dios puso en el ser humano. La ley de Moisés vino 430 años después de que Dios hizo un pacto, una promesa con Abraham. Abraham era justificado por la fe, no tenía una ley como la ley de Moisés expresa, había una ley inherente o natural que todo ser humano tiene, todos tienen una conciencia, todos saben que es malo matar, ¿cierto o no? Todos saben que es malo robar, ¿quién te lo dijo? La ley escrita en tu corazón, una ley inherente o natural que todo ser humano trae. Muchos allá afuera y muchos de nosotros, aún sin haber conocido la palabra de Dios que ahora la leemos, sabíamos distinguir entre lo malo y lo bueno. Díganme si no es cierto. Cualquiera de nosotros sabía, sin conocer la voluntad expresa de Dios, que gritarle a los papás o intentar hacerles daño era algo malo. Y no lo descubriste en la Biblia. Algo en ti te hacía saber que no podías faltarles, ¿sí o no? Pero fíjate, ahora tú conoces la voluntad de Dios y eres más culpable porque sabes que no lo debes de hacer y lo haces. El otro sabe que está mal en nuestra cultura. Hay culturas que se han alejado de Dios y están aprobando de todo, pero en nuestra cultura cualquiera sabe que ponerle los cuernos a su esposo o a su esposa está mal, sin que conozca la ley de Dios. Pero tú que la conoces, no estoy diciendo usted, a veces el creyente, el que dice ser creyente, lo hace
pues es hallado más culpable porque conoce lo que Dios ha dicho. Entonces ya se dieron cuenta que una cosa es conocer la ley de Dios y otra cosa es hacerla. Tú no eres capaz de hacerlo por tu propia cuenta, pero en la gracia Dios te capacita. Eso es lo que vamos a ir descubriendo en Romanos, porque esto es tema del capítulo 3, no me quiero adelantar. Así que no te desesperes y si quieres saber más te vienes el siguiente domingo para que escuches el capítulo 3. Vamos a seguir el versículo 14 del capítulo 2. Bueno, 15, perdón. Mostrando la obra de la ley, ¿dónde? Escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿quién? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, este pasaje ha sido confundido y dicen uno, bueno, entonces a los que no conocen a Cristo, a los que no conocen a Dios, Dios los va a juzgar por su conciencia. No está hablando de la salvación, te está haciendo llegar al punto de darte cuenta que ni ellos ni tú que conoces tienen esperanza, que necesitas a Jesús a fuerza. Cuando dice acusándoles o defendiéndoles, dice su conciencia les acusa cuando están haciendo algo indebido o les defiende cuando hicieron algo correcto. Cuando alguien ayuda a alguien, ¿cómo se siente? Satisfecho tu conciencia. El que no conoce la palabra dice, ayuda a los necesitados, sabemos que eso dice la Biblia, ayuda al que esté pasando necesidad, sabemos que eso nos manda la Biblia, pero el que no conoce la voluntad de Dios, pero de manera natural ayuda y bendice a otros, se siente tranquilo porque su conciencia le está defendiendo. Y Pablo va a llegar al punto donde va a decir, ya hemos demostrado que judíos y gentiles están bajo pecado, que nadie es justo. A eso va a llegar Pablo, porque algunos aquí lo toman aislado y dicen, a ver, entonces ¿cómo va a ser juzgado el que no conoció a Dios y que esto y aquello? Tiene una conciencia, pero ¿qué crees? Es hallado culpable porque ni a la conciencia muchas veces obedeces. Todos somos culpables. Es al punto que va a llegar Pablo. Todos están sin esperanza, creyentes o no creyentes, o pseudo creyentes, vamos a decirlo, porque el creyente ha creído ya en Cristo Jesús como su Redentor. Vamos a seguir leyendo. Versículo 16. En el día que Dios juzgará por Jesucristo, ¿por quién va a juzgar el Señor? ¿Dios? Por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Versículo 17. Y aquí le está hablando al judío, pero nos está hablando a nosotros como cristianos. He aquí, tú tienes el sobrenombre ¿de qué? De judío, y te recargas, esta es la palabra, te recargas, descansas en la ley y te glorías en Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra judío, hermanos? Porque nosotros decimos, el judío es el de allá, que está allá por Israel y todo eso. ¿Sí o no? Aunque hay 10 tribus perdidas, ¿vale? Nomás están los judíos, que descienden de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué quiere decir judío? Viene de dos palabras. Una que hace referencia a la región de Judea y la otra que es Yehudá, que quiere decir alabanza y adoración. En otras palabras, podríamos decir, he aquí tú tienes el sobrenombre de uno que adora y alaba a Dios. De uno que pertenece al grupo de los que han decidido darle honra a Dios. Eso significa judío, un adorador de Dios. Fíjate, tú tienes el sobrenombre, te has puesto ese sobrenombre, te lo han dado, uno que alaba y adora a Dios. Y te apoyas en la ley, te recargas en su ley, que la conoces, presumes que la conoces. Te glorías en Dios. Esta palabra es, y te jactas, fanfarroneas, te glorías en Dios. En otras palabras, es decir, tú presumes que conoces la ley de Dios y te haces llamar uno que alaba y adora a Dios con su vida. Está fuerte, ¿no? El juego de palabras. Eres un fanfarrón, un presumido. Y te estás apoyando y te recargas en que tú sí tienes la ley de Dios, a diferencia de ese filisteo pagano perdido. Vamos a seguir leyendo versículo 18. Y conoces su voluntad. Tú que dices que eres un adorador, uno que alaba a Dios, eres un fanfarrón, pero algo tienes, conoces su voluntad. E instruido por la ley, enseñado por la ley,
o por la voluntad de Dios, apruebas lo mejor. ¿Sabes qué es lo mejor? Versículo 19. Y confías, fíjate, esto está tremendo porque dice, y confías en que tú eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Te glorías y presumes que al conocer la ley de Dios, la voluntad de Dios, eres un guía maestro de ciegos. Versículo 20. Instructor de indoctos. ¿Hay cuántos de nosotros luego hemos dicho, ay, pobre, no sabe nada, hay que enseñarle? La cosa es que él no sabe y tú sí sabes y vives de la patada. Pero crees que eres instructor de los indoctos. Mira, maestro de niños. Hay para las maestras, no, no es cierto, ¿eh? Para las maestras de infantil, no es cierto, es broma. Maestro de niños. Que tienes en la ley, fíjate, que tienes en la Torá, en la ley mosaica, le decía al judío, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú bien sabes que en la voluntad de Dios, en su palabra, tienes el conocimiento de lo que es verdad. Versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro. Fíjate, aquí está ruda la cosa. Tú pues que estás enseñando a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Es lo que parece que Pablo le dice. Enséñate a ti mismo, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Tú que predicas, ese va para mí. Que no has de hurtar, hurtas, yo no hurto, me cae, pregúntale a mi esposa si no. Pues dice, tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? O sea, ¿tú robas? O sea, tú te crees maestro, tú dices que enseñas, tú dices que eres guía de ciegos, porque en la ley tienes la verdad de Dios revelada. Pero tú que dices que no se debe de hacer eso, ¿tú también lo haces? O sea, tú te condenas a los que practican todas esas cosas ofensivas y que lastiman el corazón de Dios, ¿también las practicas? Versículo 22. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? Aquí hay una idea clara. Aquí Pablo, vamos a entender el contexto, le dice, tú que sabes que los ídolos no son nada y que hasta los abominas y dices que solamente tienes un Dios, eso sí, estás haciendo negocios con las estatuillas. Yo no las adoro. ¿Por qué las vendes? Porque me da ganancias. Eso es lo que Pablo estaba tratando de decirles. Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? O sea, ¿tú mismo te beneficias de esos ídolos? ¿De ahí mismo tú estás sacando ganancia? ¿Qué diferencia si dices que no las adoras, pero al mismo tiempo las haces y las creas y las vendes para sacar beneficio? Y en otra palabra también dices que no tienes ídolos, pero de estatuas no, pero ¿qué tal los ídolos de tu corazón? No me gusta ir a la iglesia porque hay fútbol. No les gusta casi el fútbol aquí en la iglesia, eso me consta. No voy a ir a la iglesia porque hay básquetbol. Ahí sí ya nos dio un poquito más. No están, ¿verdad? Los basquetbolistas. Está bien, vamos a seguirle. Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, tú que presumes de la voluntad de Dios, de que la conoces, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, tú que la conoces, que la tienes en tus manos, que la has leído, infraccionando o violentándolo, faltándole, ¿estás deshonrando a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, Pablo, bien astuto, va a llevar a los judíos que decían conocer a Dios y a los gentiles a entender que los dos estaban igual de fritos y culpables. Porque el que no la tiene, su conciencia le va a acusar, pero el que la tiene, la ley lo va a acusar porque infraccionando, violentándola, faltándole, desobedeciéndola, deshonra a Dios. 24. Porque está escrito, fíjense, esto es algo que debería hacernos reflexionar, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por culpa de ustedes. ¿Saben qué quiere decir eso? Porque por culpa de ustedes que dicen que conocen la voluntad de Dios y que hacen todo lo contrario y que viven como si no la conocieran, el nombre de Dios es ofendido. El nombre de Dios es pisoteado. Mucha gente le dice, ve a la iglesia, ¿para qué? Si esos son bien, bueno, están peor. Yo al menos no conozco, pero ese conoce y no, ese es bien tranza.
es bien altivo, es un abusivo, le di dinero y me pidió prestado, ya no me pagó. Yo quiero ir a la iglesia a adorar a su Dios y voy a quedar como ese, mejor no. Por culpa de ustedes, en ese tiempo le decía a los judíos que decían conocer la ley de Dios, por culpa de ustedes judíos, los gentiles ofenden mi nombre, lo pisotean, lo blasfeman. Vamos a seguir leyendo. Pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Aquí voy a explicar un poquito, espero que me dé el tiempo para terminar el capítulo. ¿Cuál era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Qué es la circuncisión? El corte del prepucio del miembro viril del hombre, ¿vale? Se corta el prepucio. El judío se apoyaba y presumía ser pueblo de Dios, y la señal de que era un pueblo de Dios era la circuncisión. Somos el pueblo de Dios, decían ellos. La muestra, soy circunciso. Y el que no era considerado parte del pueblo de Dios. Y aquí le empieza a decir algo Pablo a sus mismos compatriotas. Tú eres circunciso en lo exterior, pero en lo interior estás circunciso. O sea, sigue, miren, voy a darme a entender. La circuncisión tenía un propósito. Proteger al pueblo de Israel en el desierto contra enfermedades, infecciones. Dios sabe lo que hace. Pero había otro propósito más grande. La circuncisión tiene un mensaje. La carne debe morir. Cuando el prepucio se quitaba era una señal que el pueblo de Israel debería entender que todo lo inmundo, que todo lo carnal, que todo lo que es sucio tenía que morir. Y cuando el judío o hacían esta circuncisión, el prepucio era enterrado, es enterrado. De forma que el mensaje es, la carne está muerta y la entierro. Y aquí Pablo les dice, tú dices que eres circunciso, que ya hiciste la circuncisión, pero no entendiste el mensaje, la carne debía morir. ¿Y qué crees? Aunque exteriormente traes la circuncisión, en el corazón traes la suciedad. Ese es el mensaje que les estaba dando. Eres cristiano exteriormente, compadre, pero por dentro realmente no lo eres. En lo exterior muestras apariencias y no me van a dejar aquí mentir, no nos vamos a dejar mentir. ¿Cuántos de nosotros damos una cara aquí y inmediatamente salimos y en el carro ya nos vamos gritando? ¿Cuántos de aquí no dicen groserías aquí, pero saliendo les cambió el lenguaje? Apariencias. Y no es regaño, hermanos, pero esto es lo que Pablo enseñaba. Romanos es muy rudo porque busca la conversión genuina y real del que dice conocer a Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 28. Y el que físicamente es incircunciso o gentil, pero guarda perfectamente la voluntad de Dios, aquí es la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, o sea, que teniendo la ley de Dios expresa y que la puedes leer, te va a condenar a ti. Con la circuncisión tú eres transgresor de la ley. Traducido al cristiano, aunque tú conozcas la ley, si no la vives, pero alguien vive mejor la voluntad de Dios que tú sin conocerla, te va a condenar a ti. Somos duros en ocasiones. Mira, a veces vamos en la calle y vemos a alguien en necesidad y nomás decimos, Dios te bendiga, que Dios lo bendiga, Señor, suple para sus necesidades. Pues detente tú y haz algo. Pero va alguien que no conoce la voluntad de Dios y hace algo por esa persona y te condena a ti, porque tú conoces que debes de hacerlo. El otro lo hizo por su conciencia. Pero tú que conoces la voluntad de Dios no hiciste nada. Entonces ese te va a condenar a ti, porque aunque no conoce la voluntad de Dios, no ha leído su palabra, la practica más que tú. No quiere decir que esté justificado, porque falla en muchos puntos al igual que tú. Pero te deja en evidencia, nos deja en evidencia muchas veces. Un duro corazón. Vamos a seguir leyendo. Versículo 28.
pues no es judío, aquí otra vez el juego de palabras, pues no es un adorador o uno que alaba a Dios el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y no me quiero adelantar al capítulo 3, pero lo que va llegando Pablo es que quiero que ustedes entiendan, es que va a enseñarle a judío y a gentil que los dos están bajo pecado. Y que a uno la ley le va a acusar y al otro la conciencia. Y que ambos necesitan a Jesucristo. Por eso es que Pablo decía, yo soy esclavo de Jesucristo, porque por gracia me ha llamado al apostolado. Y a ustedes por gracia los ha llamado santos. Así que hay mucha enseñanza que tenemos que aprender el día de hoy. No porque sepas la Biblia, hermano, estás exento. Si no hay una conversión de corazón a Jesucristo, estás igual de perdido que el que no conoce la ley de Dios. ¿Qué otra enseñanza? Si tú quieres seguir a Dios tratando de cumplir toda su voluntad, eso no quiere decir que no trates de cumplirla, porque un corazón agradecido busca honrar a Dios. Un corazón malagradecido le da igual. Pero que tú entiendas que jamás vas a cumplir la palabra de Dios a cabalidad. No puedes. Es ahí donde la gracia cobra sentido. Voy a relatarte una historia así rapidísima. Cuentan de unos hombres que se están quemando en un edificio. Está quemando, las puertas están en llamas, solamente hay una ventana, pero de la ventana donde están ellos hay unas llamas de fuego. Y entonces la gente empieza a gritarte, pues salte por ahí, ya salte, dale. ¿En serio? ¿Y cómo se va a salir? Ay, te vas a quemar porque tú quieres. ¿Qué necesita esos hombres? Que alguien del exterior, en este caso un bombero, suba la escalera, rompa la ventana y apague el fuego y lo saque. Ellos por dentro no pueden hacer nada. De la misma manera tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú estás perdido, estás quemado, si quieres entenderlo así. Y lo único que puede salvarte es que alguien externamente te libre de esa situación. Y ese externo es Jesús, que vino a dar su vida en la cruz, porque sabía que tú no eres capaz, ni teniendo la ley, ni no teniéndola, de salvarte por tus propios medios. Estás imposibilitado. Y la otra enseñanza, hermano, es: deja de juzgar condenando a las personas, porque tienes cola que te pisen. Deja de mirarlos hacia abajo como si tú fueras más santo que ellos, porque eres santo o has sido llamado santo apartado por la gracia de Dios, no porque tú seas muy perfecto, muy bueno. Deja de ser soberbio y altivo porque conoces la Biblia y el otro no. Al contrario, muestra más humildad, porque esa humildad va a mostrar que Dios ha efectuado una obra en tu corazón. Los escribas y los fariseos fueron condenados por Jesús porque se sabían bien la ley, pero se la pasaban siendo unos hipócritas. Y aquí quiero hacer un paréntesis para terminar. Hay dos formas de juzgar. Porque uno dice, no, entonces el juicio, la Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado. Pero en otra parte, en Corintios dice, juzguen entre ustedes, juzguense entre ustedes. Dices tú, ay, a ver, entonces, Señor, ya no te entendí. El secreto está en las palabras originales, porque para el griego hay varias palabras que se usan para juicio. Y en este está usando un juicio en el sentido de condenar a alguien, de mirarlo para abajo y sentir que tú eres mejor. Pero hay otra palabra para juicio que es diacrino, que quiere decir juzga con justo juicio, es decir, que tu juicio sea con la intención de apartar al pecador de lo que le espera. No es lo mismo que tú llegues y le digas, eres un pecador, hijo del diablo, al que está perdido, y te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Ese es un juicio condenatorio. No es lo mismo llegar y decirle, oye hermano, oiga, pues mire, quiero hablarle el mensaje, todos estamos perdidos, y dice en la Escritura que si usted no se arrepiente, pues le espera un castigo eterno. ¿Cuál fue la diferencia? La actitud. Quieres corregir a un hermano y llegas con la vara acá, con la espada desenvainada, y la Biblia dice que eres un pecador, eres un ignorante, te vas a ir al infierno si no dejas tu pecado. Adúltero, fornicario, borracho. Tú estás condenando, es un juicio de condena, de mirar hacia abajo como si tú nunca te has equivocado.
Pero el otro juicio es cuando tú vas con el hermano y le dices, hermano, tú sabes que esto no es agradable a la voluntad de Dios y lo único que va a traer a tu vida es destrucción. Si tú no dejas ese pecado, te va a afectar a ti, te va a afectar a tu familia y va a afectar tu relación con Dios. Deja de hacerlo. Ese es el juicio que nos lleva a apartarnos del pecado. Pero ¿cómo somos los cristianos buenos, verdad? Llegamos con la vara y como te la sabes, y no se quiere arrepentir porque está en el pecado, porque el diablo lo tiene cegado, ¿no? Y más lo ciegas tú, que eres bien grosero. Y a ese punto llegaba Pablo, a hacerle entender a los judíos que eran unos soberbios y que su conocimiento de Dios era intelectual, pero no era de corazón. Y es el punto al que Dios quiere que tú y yo lleguemos. Si tú eres salvo es por gracia. Por eso comenzó mi esposa leyendo y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Quieres que Dios no use misericordia contigo? No seas misericordioso con nadie. ¿Quieres que Dios tenga misericordia contigo? Juzga con misericordia, con la intención de apartar al pecador de su mal camino, no para mandarlo al infierno. Y entre nosotros, juzguemos en el sentido de la palabra que te dije, diacrino, con amor, intentando que mi hermano o mi hermana se aparte del pecado, pero jamás para pisotearlo, mirarlo hacia abajo como si él fuera diferente a mí, porque él cojea de esa pata, pero yo cojeo de la otra. Y tú tienes pecados que él no tiene, y yo tengo otros que tú no tienes, y así, pero todos tenemos pecado, y necesitamos esa gracia de Jesucristo. En el capítulo 3 vamos a ver eso. Me dan ansias por seguirle, ¿verdad? Y que esto quede más entendido, pero Pablo se los fue explicando. Así que nosotros lo vamos a ir explicando capítulo por capítulo, ¿vale? En el capítulo 3 te va a quedar más claro todo esto, pero por hoy vamos a dejarle aquí. ¿Te parece si hacemos una oración? Señor, quiero darte muchas gracias esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es vida, Señor, es vida en nuestra alma. También sabemos que tu palabra dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Sabemos que nuestra fe es fortalecida, es bien cimentada cuando nos confrontamos a la Escritura. Señor, no queremos ser cristianos que dicen conocer la Biblia o que la conocen, pero su estilo de vida muestre más que no estás en nuestro corazón. Perdónanos si muchos de nosotros te hemos conocido intelectualmente, pero no te hemos conocido de corazón. Sí hemos dicho que hemos aceptado a Cristo, pero realmente no lo hemos hecho. Porque el que acepta a Cristo, Padre, es impregnado, es lleno de las virtudes de Él. Y Él fue misericordioso con el pecador, buscando arrepentimiento en su vida. Que así seamos nosotros, Señor. Y que mientras más conocimiento tengamos de tu ley, de tu voluntad, mostremos más bondad y misericordia. Habrá un día donde vas a juzgar, pero la misma Biblia dice que tú estás siendo paciente, no queriendo que el ser humano perezca, sino que se arrepienta y pueda tener vida eterna en Jesucristo. Gracias porque mientras más estudiamos Romanos nos damos cuenta de qué imposibilitados estamos de salvarnos, de cumplir tus demandas. Es por eso que la gracia es algo que debemos abrazar. Es por eso que lo que hizo Jesús es algo que debemos atesorar, porque dio su vida por el pecador, el justo por los injustos, para reconciliarnos con un Dios airado justamente porque lo habíamos ignorado de manera voluntaria. Toma nuestra vida, toma nuestro corazón y llévanos a ser creyentes que no traigan exteriormente muestras de que te conocemos, sino que internamente estemos transformados. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén, Señor.